Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político en este día martes 5 de septiembre. El presidente de la República el día de ayer lunes dijo no va a haber paquetazo económico y se habla que en este mes ya se presentará el programa económico acompañado de la proforma presupuestaria para el ejercicio 2018. Pero ¿en qué consistirá el programa económico? ¿Cuáles son las dimensiones que este alcanzará? ¿Y si se estaría incluyendo todos los sectores de la economía? La economía popular y solidaria es un tema relativamente nuevo en el Ecuador en términos de esta denominación, pero es tremendamente importante porque está fundamentado en la base social, en esa base social que requiere oportunidades y que requiere también facilidades, por cierto. La economía popular y solidaria puede ser una herramienta estratégica para el desarrollo. Puede generar un crecimiento endógeno que permite al Ecuador establecer pilares básicos y fundamentales para un crecimiento de la economía y un desarrollo, asegurando una distribución y redistribución. Bueno, ustedes ya adivinaron. El día de hoy vamos a hablar sobre la economía popular y solidaria, cuáles deberían ser sus pilares, cuáles deberían ser los retos del gobierno nacional para realmente cohesionar y consolidar este sector de la economía y adicionalmente, ¿qué debería entonces contener el programa económico del presidente Moreno en relación a la economía popular y solidaria? Bienvenidos, esto es Pulso Político, soy Carlos Rabascal. El día de hoy me acompañarán Giovanni Cardoso, exdirector de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, CONAFIPS, especialista superior en finanzas populares y gerente general del Banco de Desarrollo de los Pueblos. Banco privado, por cierto. Pablo Dávalos, economista y catedrático universitario, ex viceministro de Economía, miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Y cierro con Ney Barrio Nuevo, ingeniero agrónomo, especialista en análisis y planes estratégicos de cadenas productivas del agro, fundamental, sobre este tema vamos a hablar, y experto en planes de negocios inclusivos y de políticas públicas para el sector agropecuario. Con ellos, durante 55 minutos estaremos analizando este tema. Bienvenidos a Pulso Político. Bueno, comienzo entonces con Pablo Dávalos. Pablo, contigo, realmente con ustedes tres hemos conversado sobre el tema de la economía popular y solidaria. ¿Qué papel debería jugar en esta planificación de desarrollo para los próximos 4 años, pero realmente debería esto ir más allá de los 4 años? Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y también completamente de acuerdo que cuando el programa económico finalmente sea promocionado por el gobierno, debe tener un concepto central y en ese concepto central debe articularse un sector importante que es la economía popular y solidaria. Hay muchas asimetrías, hay muchos, si tú quieres, obstáculos. Todavía el país no sabe exactamente qué mismo es la economía popular y solidaria. Está el sector asociativo, está el sector cooperativo, está el sector mutual, pero todavía no engranamos bien en una estrategia coherente a ese sector con financiamientos, con políticas, etcétera. Hay efectivamente un marco institucional creado desde el Estado, hay una institución que trabaja la economía popular y solidaria, pero por ejemplo los segmentos de crédito que maneja la economía popular y solidaria tienen altas tasas de interés. No, el sector de microcrédito es el sector más castigado con la tasa de interés, mientras el sector corporativo tiene una tasa de interés del 8 o 9%, el sector de microcrédito tiene 3 veces más. Deberíamos también entender el por qué se produce ese alto costo. Pero fíjate, una estructura pesada, la normativa muy exigente para las una instituciones iniciativa que podría venir del gobierno, formar un fondo de colaterales, es decir, un fondo de garantías, porque además el sector de microempresas, el sector de la pequeña unidad empresarial, que además está desarrollado y tiene relación con las cooperativas y demás, a veces no cumple con los papeles, a veces no tiene que dar de garantía. ¿Por qué el Estado no genera un fondo de garantías, un fondo de colaterales para respaldar esos créditos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nos hemos demorado tanto? ¿Por qué no hemos articulado, por ejemplo, la producción agropecuaria, la pequeña producción agropecuaria con esas iniciativas? ¿Por qué no les damos chance a los bancos comunales que están en el segmento del sector de la economía popular y solidaria para que generen sus propias monedas, sus propios intercambios y circuitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el país está tratando al sistema de la economía popular y solidaria como si fueran bancos chiquitos.
Es decir, la misma arquitectura, la misma regulación que tenemos para el sistema financiero bancario, le hemos articulado al sistema de cooperativas, ¿no? Y en las cooperativas tienes cooperativas tan grandes como Jardín Azuayo o la Juventud Ecuatoriana Progresista, que son casi bancos. Una de ellas es el doble de un banco mediano, por ejemplo, ¿no? Tienen carteras de 800 millones, 900 millones, son casi bancos. Ya no deberían estar en el sistema de la economía popular y solidaria, ¿no? Y tenemos pequeños bancos comunales. Gracias, Pablo. A ver, no engranamos, dice Pablo Dávalos, habla de altos costos en relación al sistema financiero orientado a la economía popular solidaria, pero también habla, dice, no hemos articulado la producción agropecuaria con esta iniciativa. En esto último, me apalanco en este último, deberíamos entender entonces que la economía popular solidaria puede ser o pudiese constituirse en una herramienta importante, estratégica para el desarrollo de lo rural. Giovanni Cardoso, buenos días. Buenos días, digo buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañeros Pablo, Ney. La respuesta es afirmativa. La economía popular y solidaria está íntimamente ligada con el desarrollo local, con el desarrollo de la producción agropecuaria. El enfoque territorial incluso permite bajar costos en estructura de canalización de recursos cuando las propias organizaciones de ahorro y crédito de la localidad canalizan los fondos locales. Joseph Stiglitz a esto le llama simetría de la información. Cuando una institución financiera que baja de la esfera del capital a dar crédito a un pequeño productor rural, no conoce las lógicas de la organización y de su producción. Y entonces entra en costos financieros, técnicos, movilización para conocer esa práctica o utiliza sistemas estadísticos y econométricos de pronóstico de pago. Pero si le damos la capacidad a una pequeña estructura de ahorro y crédito, que estando en ese territorio, que conoce al vecino, le dé crédito en las condiciones adecuadas, se baja la estructura de costos, baja el riesgo, baja la mora y se genera desarrollo territorial. La oferta de productos y servicios financieros en consecuencia ahora responde a las características de la demanda de ese productor y responde a esas brechas de financiamiento que no existen. Ney, por ejemplo, me daría la razón cuando, poniendo por ejemplo la producción de café, solo se financia el cultivo de café y no los procesos de transformación más allá de la producción. La cadena de producción convertida en cadena de valor. Es la economía popular y solidaria en el ámbito de la producción y sus estructuras financieras locales las que resuelven de mejor manera estos problemas de la economía. Eso significa que no hemos entendido todavía en su real dimensión la economía popular y solidaria. Ahora, hemos hablado de desarrollo local y territorial, ya voy a donde Ney, pero solamente aquí unas precisiones. Este tema de la economía popular y solidaria focalizada y de acuerdo a la especialización de las regiones en el país en términos de desarrollo local y territorial, podría tener otro efecto que puede estar apalancado incluso con la billetera electrónica, es mejorar la bancarización en el país. Yo diría, Carlos, que... O sea, una economía inclusiva. Yo diría más allá de bancarización. El concepto es inclusión financiera y permanencia. El concepto de bancarización generalmente está relacionado con el banco. Es el banco el que incorpora a la población que no accede a productos y servicios financieros. Pero el concepto de inclusión financiera puede ser hecho por los bancos, por las cooperativas, por las mutualistas, por las ONGs, por todas aquellas instancias que canalizan productos y servicios financieros a la población que no accedía. Pero el asunto no está en solo darle crédito por primera vez, sino en darle crédito bien a la primera, porque si le das el crédito mal, pasa a la central de riesgos y ya luego no puedes recibir. Entonces el asunto es que se incluya y que permanezca. Este concepto es fidelización o permanencia en el sistema financiero nacional. Ney, a ver, estamos hablando de desarrollo local y territorial y contigo hemos hablado mucho sobre estos temas. ¿Y en qué sentido hemos hablado sobre estos temas? Que el desarrollo local y territorial es lo que va a fundamentar el desarrollo nacional, pero no hemos sido capaces de ver a las regiones, a las provincias, de acuerdo a especialidades de producción. Pero por otro lado, en esas provincias donde va la economía social y popular y solidaria, lo rural, no entendemos también qué producir, cómo producir, ni la necesidad de generar una economía de escala para reducir costos y poder ser competitivos. Así es, Carlos, buenas noches con todos. Yo tengo esta reflexión, ¿no?
creo que nos hemos llenado de mucho dogmatismo, de mucho sectarismo, que no solamente está en el plano político, sino también en el plano económico. El país reconoce y se llena de orgullo que somos mega biodiversos, que tenemos una enorme diversidad cultural. Pero ¿cómo cuesta entender que nosotros vivimos una economía plural donde coexisten diferentes formas de propiedad, la estatal, la privada, la mixta, la cooperativa, la mutual, la comunal, incluso ahora todavía la pequeña propiedad privada, pero no como compartimentos estancos, sino en una interacción en un sistema? Eso falta comprenderlo y allí en ese dogmatismo y en ese sectarismo está esta falta de integración y de articulación de la economía popular y solidaria. A nivel nacional, no se diga más aún a nivel territorial, comprendiendo también que más allá del discurso seguimos siendo un país enormemente centralista donde estos enfoques innovadores de desarrollo territorial aún no son comprendidos. Y también hay un asunto de novelería. A veces nos llenamos de términos extraños, de metalenguaje técnico para hablar de cosas mucho más sencillas. Y por último, una tendencia a fragmentar las cosas, a no comprender los problemas en su integralidad. Entonces, en los territorios rurales, cuando se habla de la falta de acceso a financiamiento, no es un problema realmente de técnica financiera, ni siquiera de un producto financiero, una institución financiera como tal. Es el problema en conjunto, tantas veces lo hemos hablado con Giovanni, por ejemplo, que no se puede entender el problema del financiamiento, y más aún en la economía popular y solidaria, alejado de las dinámicas de los mercados, alejado de la innovación tecnológica. Pero eso, ahora que dices tú, alejado de la dinámica de los mercados. A ver, tenemos la característica del sector agropecuario es muchos pequeños agricultores con pequeñas áreas de tierra para poder producir. Y ahí viene un problema serio. Y es que terminamos teniendo emprendimientos agropecuarios de subsistencia, más no de oportunidad, que generen oportunidades de desarrollo para ellos mismos, generar encadenamientos y poder satisfacer mercado local y mercado internacional. Ahora, ¿por dónde pasa eso? ¿Por falta de política pública? ¿Por facilidades e incentivos? ¿O por comportamientos culturales del mismo sector rural que desconfía en mecanismos de asociatividad? Para mí, concepto es una mezcla de todas esas concausas que tú mencionas, pero precisamente en eso tiene que trabajar la política pública. O sea, no se trata de simple y llanamente promover una producción individual a pequeña escala, ya no de minifundios, sino que se están convirtiendo en microfundos sin poder tener oportunidad de hacer economías de escala en la producción y menos de acceder a oportunidades de los mercados. La asociatividad debería ser la palabra de orden. Y entonces la política pública tiene que estar orientada a fomentar, a estimular, a incentivar esa asociatividad. Pero ojo, no la asociatividad tradicional. ¿Qué se entiende? Crear un gremio para que vayan a los sótanos de los ministerios a estar pidiendo un subsidio tal o más cual. Aquí necesitamos empresas asociativas rurales de los pequeños productores. Quedémonos ahí para ir donde Pablo. Pero ¿cómo rompemos esas asimetrías? Porque siempre habrá uno más fuerte que el pequeño y entonces ahí comienza el desbalance producto de esta asimetría, Pablo. Pero mira, tú tienes ahí tres grandes sectores que no están conectados, que están cada uno, si tú quieres, en su propia dinámica. Tienes el sector de la pequeña y mediana empresa. Tienes el sector y antes de eso tienes al micro, ¿eh? Claro. Micro, pequeño y mediano. Entonces, ese sector, de acuerdo al dato del censo de 2011, el 86% de ese sector no tiene acceso a créditos. Y tienen que ver cómo solucionan su acceso a crédito y su liquidez. Ese es un sector. El otro sector que tú tienes es el sector agrícola, de la pequeña producción agrícola. Y el otro sector que tú tienes es el de la economía popular y solidaria. Las cooperativas, ¿no? Desde las cooperativas grandes a las cajas comunales, ¿no? Esos tres sectores no están conectados. O sea, el país no ha logrado todavía construir una institucionalidad que les permita conectar. ¿Cuál es la causa? No. Fíjate tú, el último censo agrario data del año 2001.
Desde el año 2001 acá no tenemos información de política agraria. El año pasado para agricultura destinamos alrededor de 400 millones, de los cuales el 80% era gasto corriente. No tenemos todavía sustentados programas específicos del sector agrario. Entonces no tenemos política para el pequeño campesino, no tenemos política para el pequeño productor, y la política de la economía popular y solidaria considera que todos son cooperativas. Y la fiscalización, la supervisión, etcétera, es como si todos fueran cooperativas, y no es así, pues, ¿no? O sea, tú no puedes con el mismo rasero medir una cooperativa tan grande como Jardín Azuayo si tú quieres a una banca comunal. Necesitas discriminar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que englobarlas, tenemos que articularlas con políticas públicas, evidentemente. Cuando dices ¿no? englobarlas o articularlas, ¿te refieres que se formen cooperativas grandes o varias cooperativas pequeñas? Porque ese es el otro tema, es decir, ¿cuál es el modelo a seguir? Porque si queremos también trabajar en estructura de costos para mejorar competitividad, tenemos que ser como cirujanos muy detallistas para poder establecer la política pública. Totalmente de acuerdo. Necesitamos conversar con esos sectores, necesitamos sentarles en una mesa como esta, a los tres sectores, y entablar canales institucionales de apoyo. Necesitamos discriminar, por ejemplo, en el caso de la economía popular y solidaria, necesitamos que la legislación, que la fiscalización, que la supervisión sea más fina, si tú quieres, ¿no? Necesitamos darles autonomía, por ejemplo, a los bancos comunales, para que ellos puedan generar sus propias herramientas monetarias, por ejemplo, ¿no? Para que las cooperativas puedan generar sus circuitos de circulación, producción interno, etcétera. Necesitamos hacer clic y necesitamos apoyar eso. O sea, ¿no? eso nos ha faltado en la política. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, tienes guano. En Guano tienes los productores de calzado. Y de alfombras, que dicen que ya no hay tanta alfombra. Sí, entonces los productores de calzado de Guano, el crédito que reciben es de la cooperativa Riobamba. Y ¿qué necesita la cooperativa Riobamba? De pronto, por ejemplo, que la banca pública de desarrollo abra una ventanilla para canalizar y fondear, por ejemplo, para esas unidades productivas, ¿no? Necesitamos lo que te decía, el fondo de colateral, necesitamos apoyo, necesitamos política agraria. El país no tiene política agraria en los últimos años. ¿Y qué es política agraria? Política de cosecha, post-cosecha, comercialización, precios, etcétera. Uno de los problemas que tienen nuestros agricultores, por ejemplo, es el monopsomio, un solo comprador. Va el camión a la comunidad en época de cosecha y le dice: te doy este precio, ¿lo aceptas? Sí, o si no lo aceptas, me voy. Ahora, ¿estás de acuerdo con lo que dice Pablo antes de pasar donde Giovanni? Estoy de acuerdo, sin embargo, sí me gustaría precisar algunos temas. A ver. No importa qué metodología de diagnóstico se use, siempre salen 4 debilidades críticas en el sector. Baja productividad y calidad de la producción, altos costos unitarios, que es el anverso de la misma moneda. Segundo, una inadecuada comercialización, entre otras cosas, dependencia de estos monopsonios. Falta de acceso a financiamiento. Y por último, el punto que tú topabas de la débil asociatividad. ¿Ya? Entonces, se quiere, y es un ejercicio inoficioso como arar en el mar, resolver cada uno de esos problemas con técnicas especializadas en uno. Y no se comprende que no se va a resolver el problema del acceso a financiamiento si no se resuelve también el problema de la innovación tecnológica y la seguridad de mercado y fortalecer la asociatividad. Esa integralidad, Carlos, en la política pública es lo que falta para que sea realmente potente y tenga impacto en el sector agropecuario rural. Que eso que falta en la política pública se está considerando en los diálogos. Mira, el otro día me pasaron el resumen del diálogo en el Banano, no sé cuántas, como 5 mesas, y salieron como 50 y pico de demandas, como pliegos de peticiones. Entonces, exacto, entonces yo digo, son 52 semanas las que tiene el año. Si alguien se toma vacaciones 15 días o un mes, en realidad son como 48 semanas laborales. Y solo en una cadena salen 52 demandas y todo se quiere atender sin prelación, sin priorización, sin ver que estos 4 problemas se repiten y son transversales en todas las cadenas y territorios del país, no va a haber esa priorización de la política pública y se va a diluir en un mar de buenas intenciones. ¿Estás coincidiendo entonces con Pablo que hace falta política agropecuaria en ese sentido? Giovanni. Yo quisiera resumir lo que dice Ney y Pablo en 4 aspectos, y coincido con ellos. El uno es, no hay formación adecuada para comprender
la economía popular y solidaria. Sí, La economía popular No hay fundamental. no hay formación adecuada para comprender la economía popular y solidaria. ¿Desde dónde? Desde todos los ambientes, desde la academia, desde la escuela, desde el colegio, desde la política pública. O sea, desde los hacedores de política Claro. pública, ergo gobierno. Sí. Ahora, Ok. pero también desde la formación tradicional. O sea, hemos sido formados en las lógicas del Management Business Administration, Sí. desde la administración del capital. Pero no nos enseñaron a administrar empresas fundamentadas en el trabajo. En la producción. En la producción, pero que en el recurso más importante es la capacidad transformadora del hombre. Entonces, por ejemplo, queremos dar un crédito a un artesano pintor y le pedimos garantías. ¿Cuál es la garantía que puede No dar? puede, pues. El pincel, Sí, la puede, sí, pintura, y su recurso más importante es su capacidad artística. Entonces, ¿cómo estudiamos esa capacidad transformadora con la formación ortodoxa? Aquí hay un grave problema. Entonces, desde todos los espacios nos han formado en la administración privada del capital y no en el desarrollo de la producción fundamentada en el trabajo. Pero eso significa que hemos perdido tiempo. Y el tiempo es uno de los recursos no renovables. Exactamente. Bolivia tiene un avance en tema de economía popular y solidaria. Perú creo que también la tiene. Colombia. Brasil tiene Brasil ni que se diga. reconocimiento de monedas alternativas que Sí. manejan paridad cambiaria con el real. Ecuador tiene dos elementos importantes que sí son dignos de reconocer. Tiene una legislación que es un poquito más moderna, aunque hay una deuda todavía en la reforma a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, que en el gobierno anterior fue vetada totalmente. Y yo personalmente creo que estuvo bien vetada porque lo que iba a salir no era para nada adecuado, pero hoy hay que retomar esto. Entonces, yo retomo tu pregunta. Hay formación débil. Segundo, hay política pública que no se expresa en un presupuesto adecuado. Puede estar enunciada, pero si no hay asignación presupuestaria, no puedes concretar la Pero es política eso, pública. es decir, somos expertos en hacer normativa, somos expertos en hacer constituciones, somos expertos en hacer leyes, pero cuando todo eso tiene que aterrizar a la ejecución de la política pública, no hay presupuesto. Exacto, le das Entonces, ¿de qué sirve? Claro, Letra le das- muerta. Le das al Así es. Instituto de Economía Popular y Solidaria $4 millones al año o $10 millones al año para que ejecute esa política pública, es inconsistente, no puedes hacer casi nada. Pero yo quiero que discutamos en esta primera fase, es la importancia que tiene esto. A ver, la economía popular y solidaria es un gran generador de trabajo. Efectivamente. Así Es un gran generador de trabajo. Y de trabajo no en cualquier nivel. Estamos hablando de generador de trabajo en la base Si social. me permites Por un favor. dato, según la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, el número de socios de las cooperativas de ahorro y crédito son 6.120.000 socios. 6.120.000 socios. ¿Y la población cuánto? De 16 millones de ecuatorianos Ya. que somos más del 37% de la población. Ahora, en activos manejan 10.438 millones. El 10% del PIB. Sí. 10.4% del Ahora, PIB para lo ser que exacto. decía Pablo también es correcto. Si les quitamos a los 5 bancos privados más grandes y les comparamos con el sector financiero popular y solidario, son iguales. Las cooperativas como la Jardín Azuayo, como la Juventud Ecuatoriana Progresista, son más grandes que los pequeños bancos. Pero esto ya me está preocupando aún más, Pablo. Y es la dificultad que tenemos en el Ecuador desde los hacedores de política pública, que no solamente tienen que ser el gobierno central de turno, por cierto, porque aquí hay alguien que se nos está pasando de agache, que son los gobiernos autónomos descentralizados, me refiero a los provinciales fundamentalmente, es la incapacidad de dar lectura a todos estos datos estadísticos. Sí, los datos están ahí. O sea, tú tienes que la economía popular y solidaria tiene un carácter territorial. Y si quieres solucionar los problemas, tienes que ir a los territorios. Si el gobierno quiere, por ejemplo, emprender una política de vivienda, tiene que ir al territorio. Y en el territorio tienes un gobierno territorial. Tienes los gobiernos autónomos descentralizados que trabajan en ese territorio. Entonces, no es tanto el hecho de, desde el Instituto de Economía Popular y Solidaria, generar política pública, sino desde los territorios. Y Agenda hay de desarrollo mecanismos. provincial. Y tienes ahí los territorios. Entonces, y en esos territorios tienes la comuna, tienes la cooperativa, tienes
qué sé yo, los pequeños talleres, las pequeñas unidades productivas, etcétera, y tienes redes que ya están formadas, que ya están establecidas, ¿no? Y que sobre esas redes actúan los intercambios, etcétera. ¿Qué tiene que hacer la política pública? Tiene que fortalecer, tiene que generar mecanismos. El país necesita una banca pública de desarrollo, ¿no? El país, y tienes, mira tú, tienes ahí el Banco del Pacífico, tienes el BIES, tienes Banecuador. Si logras una convergencia de esos, tendrías un instrumento potente, pero realmente potente, de apoyo sobre todo a este sector que es el más importante. Siempre legislamos en función de los grandes, siempre pensamos la economía en función de los grandes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de liquidez, hablamos de producción, siempre estamos pensando en las grandes empresas, siempre pensamos que todo tiene que ver con el gran capital. ¿La solidaria nos puede permitir tener crecimiento endógeno? Necesitamos algo más para el crecimiento endógeno. ¿Qué es el crecimiento endógeno? Es el hecho de que el país produce y consume lo que produce. Es decir, nosotros a medida que vamos produciendo, vamos consumiendo y se va ensanchando la base. Para eso necesitamos algo que se llama liquidez. Entonces yo soy empresario y como empresario a mí me interesa vender. Pero si se recorta, qué sé yo, el presupuesto público, si se castiga al consumidor, se restringe la demanda. Entonces un mecanismo para desarrollo endógeno se llama mercado interno. Pero lo replanteo a la inversa. Ney Barrio Nuevo habla, el problema es que no tenemos capacidad de producción suficiente para atender los mercados, tanto locales como internacionales. Sí tenemos, ¿no? Ahí sí... Preciso, ¿no? Precisa y después paso de Pablo, claro, para que ustedes ahí contraargumenten. Sí, hay que precisar ese concepto. Quiero referirme primero, si me permites, a un dato que ha dado Giovanni. Impresionante, ¿no? Sí, sí. 10.4% del PIB en peso de lo que representan los activos, a escala nacional. Y si tú lo llevas a los territorios... Un dato más, el Banco Central del Ecuador algún tiempo atrás señaló que a través de una cuenta satélite, la producción de la economía popular y solidaria equivalía a algo más del 25% del Producto Interno Bruto. Imagínense, eso a escala nacional. Pero si aterrizamos en los territorios, cuando tú vas no muy lejos de aquí, de Quito, a los cantones del noroccidente de la provincia, Nanegalito, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos, Pedro Moncayo. Compadre, el peso. Usted es mono, dígame algo de la costa también. No, y puedes ir a Tosagua, Vince Salitre, Pueblo Viejo. Vince Salitre, Pueblo Viejo, Urdaneta. El peso que tienen estos actores de la economía popular y solidaria en esos territorios es casi el 50, el 100%. O sea, todos los negocios han sido financiados gracias a eso. A lo que yo me refería no es tanto que no exista la suficiente oferta, sino que no tenemos acceso real, competitivo, inclusivo a los mercados, que no tenemos verdadera innovación y aplicación de esa innovación tecnológica, que no tenemos asociatividad de carácter empresarial. Aquí se ha entendido la asociatividad y lo que han hecho es realmente debilitarla en crear una serie de pequeñas asociaciones de membrete que lo único que hacen es extender las manos para que les den un subsidio, pero no prestan servicios de información, de asistencia técnica, de comercialización, de post-cosecha, de acceso a financiamiento. La calidad de información en el Ecuador es pésima. Sí. Por eso mismo, entonces tenemos que cambiar. O sea, aquí no solamente, o sea, no es tan exacto que no haya una política pública. Yo creo que hay una política pública muy tradicional que toca las mismas teclas que han desentonado no solamente en la última década, sino por décadas. Lo que no hay es una política pública innovadora que comprenda la necesidad de esta integralidad. Perdóname y voy donde Pablo, pero si no hay una política pública innovadora que no está de acuerdo con la dinámica del mundo, no está de acuerdo con la dinámica de los mercados, no existe. No existe. No existe. Pablo. Estaba pensando en el concepto de productividad. Por favor. Porque es cierto, este es un sector que con los cánones tradicionales no es muy productivo, si tú quieres. Pero en cambio es un sector que tiene algo que ahora está emergiendo con mucha fuerza y es la producción agroecológica. La producción agroecológica, que es la que no utiliza, qué sé yo, fertilizantes químicos, que no está orientada a la productividad sino a la calidad, ¿no? Y al hecho de que sea amigable, ecológicamente sustentable esa producción. Claro, entonces el sello verde, si tú quieres. En el sello verde ya no es importante, si tú quieres, la cantidad, sino la calidad.
El sello verde significa que no estás utilizando químicos para la producción, y cuando no utilizas químicos para la producción, entonces ya no tienes productividad. La productividad que podrías tener, que si una unidad que utiliza nitrógeno, que utiliza químicos, fertilizantes, etcétera, agrotóxicos los llamamos, se eleva, ¿no? Pero el riesgo a tu salud empieza también a elevarse. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Un cambio, yo quiero decir, paradigmático en ese sentido, donde lo que antes era, si tú quieres, visto de mala manera porque no tenía productividad, porque no tenía intensividad de capital, hoy con esa visión ecológica, con esa visión amigable al medio ambiente, se rescata eso. Ya vamos a hablar de ese tema. Yo les quiero plantear el tema. ¿Cómo generamos el encadenamiento de la producción con la agroindustria y hoy que está de moda el tema agroalimentario, Exacto, que es fundamental? Pero ahí yo le quiero agregar el chimichurri que yo siempre digo, más problemas. Es decir, cuando la rentabilidad del producto transformado comienza a bajar, al productor le llega migaja. Sí. Es decir, ¿cómo también aseguramos que estos encadenamientos sean solidarios y equitativos? Evidentemente tendrán que ir en términos de los riesgos que cada uno asume. Pero estamos hablando que sin el producto primario no hay transformación. Giovanni. Si me permites, yo quisiera solo hacer un complemento a lo que Pablo y Ney señalan. Sí se formuló política pública en el plan del Buen Vivir 2013-2017 y en manera abundante. O sea, está todo lo señalado en el objetivo número 8, invertir los recursos públicos. Eso es el plan, pero eso no es política pública. Sí, digamos, hubo enunciados que no se concretaron en política pública y menos en asignaciones presupuestarias. Perdón, Martín. Enunciado es un deber ser. ¿Ya? Sí. Te enuncian el deber ser, pero si ese deber ser no viene acompañado con las acciones estratégicas para llegar allá, no hay política pública. Estos enunciados, que son abundantes, tienen un problema. No se concretaron en política pública específica y la política pública específica no recibió asignación presupuestaria. Volvemos al problema. Entonces, allá hay un problema importante. Ahora, un segundo elemento está en cómo regresar al desarrollo territorial. Ahí nuevamente coincido con Pablo. ¿Cómo vincular la participación de la economía popular y solidaria, los gobiernos locales con esas potencialidades del desarrollo local? Hay un esquema que nosotros proponemos en la Corporación de Finanzas Populares donde yo trabajaba, en donde una primera acción es vinculación con el desarrollo local. Que es fundamental. Y que eso implica establecer alianzas con las entidades de ese territorio a nivel de los GATS que tú señalas, de las organizaciones no gubernamentales, de la academia y la propia asociatividad, para determinar cuáles son las demandas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento que requiere ese esquema de desarrollo local, teniendo los pies en lo local y la cabeza en lo global. Es necesario partir de la potencialidad de lo local, pero hay que pensar en lo internacional. La sumatoria de lo local va al desarrollo nacional. Pero vamos a mi pregunta. El tema de articular la producción primaria con la agroindustria, el tema agroalimentario, y cómo asegurarnos que esos encadenamientos sean equitativos y justos en términos de riego de la rentabilidad. Yo creo que hay que trabajar tres cosas, disculpa que sea medio esquemático. Lo primero, y eso creo que nuevamente coincido con Ney, pasar de la cadena de producción a la cadena de valor, saber cuáles son los eslabones del proceso de producción que no funcionan, como por ejemplo en el maíz la post cosecha, Pindal en Loja. Hay una gran producción del maíz, pero todos los productores sacan el maíz en la misma temporada y nadie está financiando los procesos de almacenamiento post cosecha y entonces el intermediario compra el maíz a menor precio. Sí, lo concentra además. Entonces, allí hay un problema de no mirar la cadena de valor. Es almacenamiento, ¿no? Comercialización y precios. Correcto. ¿No? Almacenamiento a nivel de la parcela, almacenamiento a nivel de asociaciones, el saber entregar la producción en función a los ciclos comerciales. Aquí hay un problema de la política pública, pero también de las asociaciones que no logran ver esto como una posibilidad. Lo segundo es limitada capacitación a esas organizaciones que si guardan el maíz en el silo y no con la técnica suficiente para mantener la fertilidad del grano, o que la polilla o el gorgojo después de 6 meses sacan el grano y el grano no produce. Y el tercer elemento, financiamiento. Se financia el cultivo de maíz y no se financia
la post cosecha. O sea, no se financia la cadena. No se Exacto. financia la No cadena. hay políticas en Mira, hay múltiples mecanismos y aquí no hay una receta única. O sea, no hay una receta única y si hablamos de enfoque territorial se comprende mucho mejor. En unos territorios son circuitos cortos donde la producción agroecológica va a mandar, pero no podemos pretender, por más buenas intenciones, que toda la producción sea agroecológica, que toda la producción sea orgánica. Hoy hay una tendencia a nivel mundial. Las innovaciones de punta en agricultura hablan de una agricultura de precisión, con uso de productos de síntesis química, pero en las cantidades mínimas necesarias, realmente necesarias, con esto que se denomina agricultura de precisión, ¿no? Fertilización basada en estudios de suelo, fertirrigación, etcétera. No podemos negarnos a ambos mundos. Pero digo, hay múltiples mecanismos. Circuitos cortos, encadenamientos, negocios inclusivos, programa de desarrollo de proveedores, negocios sostenibles, sin necesidad incluso de empresas anclas, sino más bien con empresas dinamizadoras, donde haya esa relación entre estos distintos sectores de la economía. Quiero, en breves segundos, recordar hoy la memoria de Ricardo Estrada, fallecido este domingo. Sí, yo estaba fuera del país cuando sucedió eso. Corpey, el Servicio Holandés, Beco Andino, RIMIS. Hay una serie de organizaciones que han trabajado en estos mecanismos inclusivos de cadena a través de negocios sostenibles. ¿Y qué quiere decir sostenible? Que sean eficientes en términos productivos económicos, que sean inclusivos en términos sociales, que sean responsables en términos ambientales. Esa es la solución. Pero también hay, perdóneme que sea recurrente, y yo cuando hablo de estos temas recuerdo a un gran maestro, nuestro mutuo amigo Manuel Chiriboga. Sí. Y a propósito de Manuel, ojalá que este programa pueda llegar a la altura para rendirle un homenaje a un hombre que dedicó su vida a la investigación, al estudio y al aporte en este sector. Pero vamos a lo siguiente. A mí me gusta ver siempre la vida en horizonte de tiempo. Yo no soy de aquellos que permanece con una tortícolis mirando al pasado. Yo prefiero ver hacia adelante. Claro, se aprende de los errores. El problema es que nosotros en el Ecuador somos recurrentemente, vamos recurrentemente hacia los errores. Queremos repetir el pasado y no queremos ver al futuro. A ver, ya hoy el mundo está hablando de la productividad basada en la robótica. ¿Qué significa eso? Primero, que va a ser un problema con el tema de generación de trabajo para el ser humano. Pero los productos van a ser primero que se va a alcanzar un alto indicador de productividad y altos indicadores de competitividad en términos de precio y calidad. Pero resulta que en el mundo hay un mercado internacional que requiere volumen. Y el Ecuador y Latinoamérica, que somos la región, pero nos manejamos egoístamente como que no fuéramos región, ¿verdad? ¿Cómo vamos a competir, Pablo, en ese horizonte de tiempo? O sea, ¿por qué tenemos que competir? Porque tenemos que colocar los recursos, tenemos que colocar los productos en los mercados globales. Tenemos también que colocar comida sana, claro, obvio, en la mesa de los ecuatorianos. como primer paso, evidentemente. Eso tenemos que hacer. Claro. Mira, tienes 3 empresas en este momento que controlan cerca del 65% de la alimentación mundial. Y esas grandes empresas, por ejemplo, la última fusión que hubo entre Monsanto y Bayer, ¿no? Esas empresas están eliminando justamente la diversidad biológica, la diversidad agrícola del mundo, del planeta. Están generando problemas de alimentación, de hambres, de cáncer, de mala alimentación, etc. ¿Por qué tenemos en el Ecuador como principal causa de morbi-mortalidad este momento la diabetes? Por justamente procesos de privatización de plato de comida, si tú quieres, ¿no? O sea, no estamos hablando solo de la economía popular y solidaria, estamos hablando de la vida misma de 16 millones de ecuatorianos, de cosmovisiones detrás de eso. Yo te diría 16 y más, porque más. Primero en proyección de tiempo en el Ecuador del crecimiento demográfico. Todavía, fíjate y dos, tú, también tenemos que atender al mundo. seguimos hablando en La términos demanda de de alimentos va a ser desarrollo. tremendo. De desarrollo, cuando el concepto de desarrollo está siendo evacuado de las ciencias sociales. Por eso ese plan de Buen Vivir, pues, como un reemplazo a la noción de desarrollo. Seguimos hablando de desarrollo local, territorial, desarrollo nacional, etcétera, ¿no? Todavía no logramos hacer una transición conceptual, si tú quieres. Seguimos pensando en los grandes mercados, seguimos pensando en la gran exportación. Y claro, el país en este momento, ¿qué tienes tú? Tienes que el campesino que nos pone la alimentación en la mesa no tiene seguros de producción. Es decir, si tiene una helada o una sequía o lluvias, se destruye la producción y se quedó endeudado. No tiene quien le apoye. ¿Cómo es posible que el país no haya hecho un censo agrícola desde el año 2001?
¿Qué le cuesta al país hacer un censo agrícola, no? Desapareció el Banco de Fomento, esperemos que Ban Ecuador retome lo que era el Banco Nacional de Fomento. ¿Qué cuesta en el caso de la economía popular y solidaria bajar la tasa de interés, por ejemplo, para que permitan acceder los pequeños productores y crear un fondo de colaterales? ¿Qué le cuesta al Estado? Ya vamos a ese tema financiero que Giovanni lo domina perfectamente, pero permíteme regresar donde Ney, luego regreso contigo, luego donde Giovanni, para hablar de mi inquietud, que dice, Pablo dice, ¿por qué tenemos que atender o competir, mejor dicho? ¿Por qué tenemos que competir? Mira, Martín Caparrós, en su libro El hambre, plantea ¿Qué apellido que tan cada genérico del hambre? cada 3.8 segundos se muere un ser humano de hambre en el mundo. Y ni te digo cuántos niños. La demanda de alimentos es impresionante. Aquí en el planeta Tierra se mueren 9 millones de personas al año de hambre. Un holocausto nazi todos los años. ¿Ya? Entonces hay una demanda de alimentos impresionante. Pero además nosotros necesitamos no solamente satisfacer, y estamos en capacidad, no solamente satisfacer con alimentos abundantes y sanos al mercado ecuatoriano, sino que necesitamos colocar nuestros excedentes, nuestros productos con alto grado de diferenciación por calidad, mejor con algún nivel de valor agregado en los mercados internacionales, porque nosotros tenemos un mercado muy pequeño y nosotros somos una economía que para crecer necesita también ver los mercados internacionales. Ahora, yo no creo que la discusión sea si mercado nacional o mercado internacional, si competir o no competir. Yo creo que la discusión es el carácter de esa producción. No es lo mismo el carácter tradicional que ha sido expoliador al pequeño campesino que un carácter de la producción más incluyente, inclusive el término que le quieran poner. Yo le digo sostenible, que abarca varias dimensiones. Y allí necesitamos creatividad, no necesitamos repetirnos, pero hay abundantes mecanismos que para distintos contextos territoriales empatarían. Habiendo compartido ese comentario, regreso donde Pablo y luego de Giovanni. Sí, fíjate tú, nosotros de momento somos grandes productores de banano, tenemos un saber hacer en banano bastante importante, somos una economía primaria, pero nos ha faltado regresar a ver aquí adentro al mercado interno, ¿no? Nos falta mucho apoyar a esa pequeña producción campesina, a ese pequeño taller de producción. Nos falta muchísimo apoyar a esas pequeñas unidades de bancos comunales, por ejemplo. ¿Por qué no los hemos apoyado? Y no es necesario presupuesto para eso. Es necesario política pública. La política pública no necesariamente implica recursos, implica decisiones, implica institucionalidad. Gracias, Pablo. Giovanni, ¿quieres comentar algo sobre esto? Y si no, pasamos ya a la parte financiera propiamente dicho dentro de la economía popular y solidaria. Yo creo que pensando en un futuro más allá de lo que tú planteas, quisiera señalar que la economía social y solidaria en última instancia es que la sociedad produzca lo que la sociedad quiere consumir y no que consuma lo que el mercado nos impone. Por ejemplo, yo soy de Cuenca. Para los cuencanos comer mote pelado es esencial. Y la variedad más importante es el yima mejorado. ¿El qué? Yima mejorado. Y esto no se exporta, se consume en Azuay. Llegar a esa determinación, llegar a esa determinación, que la sociedad produzca lo que la sociedad quiere consumir, implica en este horizonte a mayor largo plazo. Pero partimos de lo coyuntural. Es necesario entrar en los mercados nacionales e internacionales para poder transformar la sociedad. Y eso sí requiere resolver tres cosas. Uno, producción con calidad homogénea. Dos, producción en volúmenes adecuados para los mercados y abastecimiento permanente, que la economía popular no logra resolver, pero se resolvería a través de la economía popular y solidaria, procesos de asociatividad que vean esos mercados locales. Con articulación, ¿qué dice Pablo? Sí, porque la economía popular y solidaria no tiene lo que se llama economía de escala. O sea, exacto. No la tiene. El momento en que atraviesa el umbral de economía de escala ya no es popular y solidaria. Y es economía industrial. Pero miremoslo de otra manera, mi querido Pablo. También si llegamos a esos niveles significaría que hemos sacado a mucha gente de la pobreza. Disculpa, yo aquí discrepo con Pablo, porque sigue siendo economía popular y solidaria porque el trabajo es el factor de la producción más importante. Si asociamos a los 500 productores de maíz, por decir un nombre, en Pindal, es producción asociativa, pero sigue siendo popular
porque el factor más importante es el trabajo y no el capital. Sí, pero no, los dos son, si tú quieres, la mezcla, ¿no? Capital y trabajo se unen y forman la producción. Ese es un concepto que viene desde el siglo XIX. Claro. Hoy lo estamos cambiando con lo que decía Carlos de la robótica. La robótica nos está creando un ambiente al cual no estamos preparados Solo que todavía. la única diferencia es cuál es el factor de la producción más importante. Eso es Marx. Y claro, no estamos hablando de cómo retribuir al factor de la producción. El verdadero Marx. Si el capital... Este mes se cumple en 150 años de la primera edición del Capital de Marx. Que estudiamos en economía los 3 tomos rojos. Sí, No se me desvíen del tema, señores, que el tiempo es oro aquí. Terminemos el tema para pasar al tema financiero. Bueno, era Okay, eso básicamente. Vamos, a ver, Proceso de susceptibilidad. Pablo habla del tema de que es necesario bajar el costo financiero en el tema de las microfinanzas o las finanzas populares, como quiera llamarlo, en tema de economía popular solidaria. Esa es la primera pregunta. ¿Es factible bajar esos costos? Porque aquí vamos a tener actores financieros. Es lo público y lo privado que está entrando. De hecho, tú gerencias una institución financiera de finanzas populares privada. Sí. Es decir, ¿cómo bajamos los costos? Porque eso también es importante. Sí. Bueno, técnicamente para determinar la tasa de interés activa efectiva anuales, la tasa de interés para el crédito se deben trabajar sobre 4 aspectos. Costo de fondeo, costo de operación, riesgo y el margen de utilidad que espera el dueño de la plata. El margen de utilidad es el factor final que encarece la tasa, que está por encima del 10%, dependiendo de qué institución es la que canaliza. Frente a un banco privado están las cooperativas, las ONGs que no esperan una rentabilidad tan alta, por lo tanto pueden bajar la tasa. Segundo, ¿cómo bajamos los costos de operación y el riesgo? Es conociendo al sujeto de crédito, entregando el crédito y los productos financieros en función de lo que él requiere. Analizando el flujo de ingresos fruto del trabajo y no necesariamente las garantías que entregue. El problema es la supervisión, que no te va a aceptar. Y este es un problema a trabajar. O sea, y eso es política pública. Retrabajar, pero para porque eso también se requiere un crédito, claro, sin tienes colateral. que formar a los nuevos personeros que están en los que hacen la política pública y en los que determinan la regulación, la supervisión y el fomento. Y esto es un gran problema. Pero es posible desarrollar. Ahora, lo último, es posible también hacer esto a través de política pública específica como lo hicieron los bolivianos. Bajaron la tasa de interés del microcrédito al 7%. ¿Al 7%? Y al 7%. Y subieron la tasa de crédito comercial y consumo por encima del 22%. Para subsidiar. Claro, subsidio cruzado. Y obligaron a todas las instituciones financieras un alto porcentaje de su portafolio que esté destinado a microcrédito. Entonces, la política pública también puede ser una acción de presión. Los ecuatorianos se resisten porque creen que las lógicas de la libertad son las que deben llevarnos a gradualmente esta acción. ¿Cómo generar un mecanismo por si acaso, cruzado? Usted es un ejemplo, no se vayan a asustar. ¿Cómo generar un mecanismo cruzado? Esto sería lo ideal. O los ejemplos de Brasil, en donde en comunidades muy aisladas funciona la paridad monetaria, monedas locales que son equivalentes al real. Tú lo que me estás diciendo es destinar el subsidio a aquellos que lo necesitan, pero cargar el peso del financiamiento del subsidio a los que más tienen. Este es el centro de la política que hay que preguntémosle acá al hombre que está en el tema de la producción, comercialización y consumo. Mira, yo primero reconozco que el tema de la falta de acceso a financiamiento es un problema crítico, sobre todo en el medio rural. Reconozco también la necesidad de políticas públicas específicas con la creatividad que aquí nos ha mostrado Giovanni, diferentes mecanismos de política pública, pero el problema de financiamiento en el fondo del fondo es un problema en el sector rural de riesgo y es un problema de innovación tecnológica, es un problema de seguridad de mercado y es un problema de asociatividad. Solo tocando teclas en la política financiera en estricto sentido, no se lo va ¿podemos decir que en el Ecuador hay una experiencia con un producto como para poder decir, ahí hay un modelo a seguir? Hay experiencias, muchas de esas han estado a cargo de las denostadas ONGs, denostadas en el pasado
reciente. Creo que también hay una banca social internacional que tiene y cooperativas de ahorro y crédito rural y bancos que tienen esos esquemas. Más allá de la tasa, que la tasa es importante, pero en todos los estudios que se han hecho en Latinoamérica es como la cuarta o quinta prioridad desde la perspectiva del pequeño productor, ¿no? Lo que el productor quiere es disponibilidad, que sea asequible, que sea oportuno, y después hablemos de la parece que estamos hablando de la necesidad de tener una política integral. Exactamente, pero cuando se logra que estas cuatro cosas concurran, mejoras en innovación tecnológica que aumenten la productividad, no solamente de los cultivos, sino del trabajo del ser humano, porque la gente, yo concuerdo con Giovanni, la gente se olvida del ser humano. Aquí se habla de cuántos quintales por hectárea de maíz, que cuántos quintales de cacao, y nadie habla de la productividad del trabajo del ser humano, ¿ya? Cuando se logra acuerdos de comercialización que den seguridad en los mercados, cuando estamos hablando de organizaciones de productores que tienen algunas capacidades de manejo empresarial, entonces el riesgo baja y es más asequible entrar a hablar con instituciones financieras de diversos tipos para que financien. Y si hay verdaderas asociativas, tienes mayor poder de negociación también. Exactamente. Entonces se generan círculos virtuosos, porque hoy lo que estamos es en un círculo vicioso y a veces callejones sin salida. Pablo, ¿quieres aportar algo ahí o paso al tema de la billetera electrónica como aporte a la economía popular y solidaria, que es un tema que a ti te apasiona? Mira, para la cuestión del riesgo se pueden generar seguros, ¿no? Seguros de cosecha, post cosecha, y sobre esos seguros se pueden emitir otros papeles, se pueden negociar los mecanismos de seguros. El gobierno ha mencionado el hecho de que no va para la proforma del próximo año invertir en infraestructura grande, sino que va a apoyar la producción. Eso ha dicho el gobierno. Yo creo que ahí podría destinar una línea de los recursos fiscales para fondear, por ejemplo, este tipo de cooperativas. Tercero, hay mucha simetría entre el segmento 1, donde están las 28 cooperativas más grandes, y los bancos comunales, ¿no? Fíjate tú, ellos tienen 4.000 millones en cartera y los bancos 82 millones. Hay que separar, hay que discriminar, creo yo. No se puede tratar con el mismo rasero a todos. O sea, ¿no? 82.000 millones, quiere decir. No, 82 millones. 82 millones. Sí, o sea, el uno tiene 4.000 millones, el otro tiene 82, 86 millones. O sea, hay una diferencia enorme entre el segmento 1 y el segmento 5. Pero en el segmento 5 hay una cosa que me parece fundamental: las monedas alternativas, los pequeños circuitos de producción, ¿no? Que integran moneda, liquidez, el banco comunal, el control territorial. Eso se trató de hacer aquí en el Ecuador. Y no se motivó abajo, porque no había política pública, lo tiraron abajo, y no habría sido una experiencia interesante porque nos habría permitido ampliar la liquidez y sostener de otra forma la dolarización. Existen esas iniciativas en otros lados. Ahora, existen en Brasil, en Europa, en África. Vamos al tema de la billetera electrónica. ¿La billetera electrónica podría tener un impacto positivo en este desarrollo de la economía popular y solidaria y en lo rural fundamentalmente? Yo prefiero en ese sentido que la billetera electrónica lo maneje el segmento de las cooperativas a que lo manejen los grandes bancos. O sea, porque con el segmento de las cooperativas está ahí, está en el territorio, si tú quieres, y está orientado y vinculado a la producción. Los grandes bancos no. Los grandes bancos te van a generar costos de transacción muy fuertes. Un gran banco, cuando tú quieres pedir tu saldo de tu cuenta, te cobra por tu propio dinero. ¿Pero eso no pasaría por regulación? No hay regulación. Es que el problema está en que tú le vas a dar liquidez, que administre una liquidez al sistema bancario. Y ese sistema bancario te va a cobrar por esa liquidez. Y quien va a pagar va a ser la persona que haga una transacción utilizando su... En este caso, el sector rural. Y en este caso, el sector rural. ¿Qué es el ejemplo que estamos hablando? El dinero electrónico, yo coincido esta vez plenamente con Pablo, debe ser mejor manejado y con política pública adecuada para el sector financiero popular y solidario, que está en esas áreas en donde el sistema financiero clásico no llega. Ahora, el problema está en encontrar esos puntos de carga y descarga del dinero electrónico para que la billetera funcione. Y justo las cooperativas de ahorro y crédito, pero también las asociaciones de producción, que son en esta conexión en donde la billetera electrónica podría funcionar. No solo dinamizaría la economía en los territorios, sino
haría menos vulnerable al Ecuador en política monetaria, porque acelera la velocidad de circulación del dinero. Expande la base con la monetaria. misma base monetaria, expande la masa Con el mismo físico, monetaria. con el mismo respaldo físico. Los billetes físicos no necesariamente tienen que empezar a circular y desgastarse como los ecuatorianos guardamos en el bolsillo, escribimos y hacemos tamalitos con el billete. Caramba, qué exquisito se le pone usted a hacer tamal con billete. Y se ahorrarían 12 millones de dólares anuales solo en la reposición de la base monetaria. Yo lo veo en este sentido. Me quedan 2 minutos. Carlos, en 30 segundos. El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP, a lo largo de toda Latinoamérica, ha mostrado suficiente evidencia que dice la política pública, la nueva política pública innovadora, tiene que invertir en las personas, en el pequeño agricultor, en el poblador rural. Ahí se necesita inversión. Y entender la dimensión de lo rural. Exacto. Cuidado, lo aterrizamos solo a lo agropecuario también, ¿no? Claro. Por eso te digo, el poblador rural. Segundo, tiene que invertir en las cadenas. Las cadenas son realidades. Algunas son tan pequeñas como circuitos cortos, otras son, como tú decías, de raíz local, pero de alcance global. ¿Ya? Hay que invertir en las cadenas. Pero también hay que invertir en los territorios. Yo veo iniciativas como el dinero electrónico, la oportunidad que tú ves que se ha manejado también por las cooperativas. Y ojo, yo digo también, porque esa es la economía plural. No es que solo uno o solo otros. Es el sistema integrado que lo maneje como parte de las inversiones en activos territoriales. Así como se necesitan carreteras, se necesita conectividad, se necesita que llegue luz trifásica. ¿Por qué no pensar en dinero electrónico también en nuestros campos como parte de esos activos territoriales para bajar esas brechas de desigualdad? Gracias. Conclusiones. Me queda 1 minuto y poquito, 30 segundos cada uno. Me voy a ir un poquito más. No me mates, Natalie. Giovanni. Solo conclusiones, ¿no? Señalar que mi expectativa es que Giovanni, mirando esa cámara, por favor. Mi expectativa es que frente a todo el debate que hemos tenido, conversación más que debate, yo esperaría que la política pública y el presupuesto para el 2018 de este nuevo gobierno tenga a plena conciencia y asignación de determinaciones específicas para el fomento del sector de la economía. Sí, tremendamente concreto. Pablo Dávila. Bueno, espero que en el programa económico exista la palabra reactivación. Espero que ese programa económico no tenga efectivamente políticas de ajuste. Espero que el sector de la economía popular y solidaria sea un motor fundamental para la reactivación. Y espero de todo corazón que se revise el hecho de entregar el dinero electrónico a los grandes bancos. Me parece que la mejor oportunidad para el país está que esa posibilidad de dinero electrónico lo manejen los pequeños bancos y las cooperativas y el sector de la economía popular y solidaria. Ahí creo yo que están las claves de la reactivación y la equidad para el país. Gracias, Pablo. Tremendamente concreto también. Ney Barrio Nuevo. Yo espero que la economía popular y solidaria pase de ser un nombrecito más de una década de muchos nombres, se pase del discurso, por no decir propaganda, a políticas verdaderas que tengan programas y presupuestos. Y que en esas políticas usemos algo que es tan importante como la creatividad y la integralidad. El problema del financiamiento rural no se va a resolver solo con medidas de carácter crediticio, por decirlo de alguna manera. Se necesita un enfoque integral de mercados, de asociatividad, de innovación tecnológica, de inversión en activos territoriales. Ahí tenemos una oportunidad de resolver el problema del financiamiento rural. Y otro tema más, recuerden, amigos, el envejecimiento de la población rural. La principal pobreza en términos de volumen se encuentra en el sector rural, 35%. Pero la población también está envejeciendo. Este pulso político, más allá de un debate, lo que ha pretendido es plantear insumos para que los hacedores de política pública, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, las recojan y las debatan. Porque tengo la percepción, y esto es una percepción mía y si me equivoco me sabrán disculpar las personas que se están reuniendo en las mesas de diálogo, que este tema no se le ha dado la importancia real en el país, ni hoy, ni antes. Pero es momento de sí pensar en el mañana. Usted tiene la última palabra, porque como siempre, en Pulso Político y en mis entrevistas, las conclusiones las sacan ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, señor.